continuar con los diferentes grupos. Entonces, el siguiente grupo es Arquea. Como ustedes saben, bueno, Arquea es un grupo también descubierto relativamente hace poco. Y las primeras menciones a Arqueas fueron en los 70s por Carl Woese, ¿verdad? Que él, estudiando el 16S, vio que este grupo era distinto, además tenía los pocos aislamientos, lo poco que se conocieran, tenían particularidades distintas. Y sin embargo, a Carl Woese nadie le hizo caso por lo menos por 20 años, ¿verdad? Hasta que algunas otras tecnologías ya se hicieron estándar, digamos que la tecnología de secuenciación sangre ya estuvo más a punto. Entonces ya en los 90 fue donde se le empezó a tomar más en serio, ¿verdad? Para que vean que cuando alguien expone algo innovador, aún hoy, y con todas las cosas, siempre hay gente que duda, ¿verdad? Y dentro de la misma comunidad científica, ¿verdad? Entonces, pero lo bueno es que al final del tiempo la verdad termina prevaleciendo. Las arqueas se parecen morfológicamente a las bacterias, pero difieren bioquímica, fisiológica y genéticamente. Además, poseen, la principal característica es poseen paredes celulares con peptidoglucanos y no con glicoproteínas. Y además, poseen secuencias únicas de ARN. Algunas poseen esteroles de membrana y que son una característica más similar a los eucariontes, y por eso es que se dice que hay alguna relación, no se sabe si son antes o después o dentro de, ¿verdad? Pero sí hay una alta relación con los eucariontes. Además tienen un tipo de lípidos de membrana que son únicos, tienen una membrana en monocapa, ¿verdad? Entonces, bueno, otra vez, que es más evolucionado, 2 capas o una sola. Y vean que hoy hemos visto 2 ejemplos de una de las bacterias aparentemente más primitivas que tiene una monocapa, ¿verdad? Y por otro, ya cuando uno habla de arqueas que aparentemente vienen después, que también monocapa. Entonces, en esto pudieron haber entradas y salidas, ¿verdad? En cualquier momento. Y una característica importante, creo que se las mencioné la vez pasada, es que se consideran que son de los organismos más veloces del planeta. Entonces, vean este ejemplo de esta arquea. Entonces se dice que tiene una velocidad de 500 cuerpos por segundo, en comparación con un guepardo que tiene 15 cuerpos por segundo, sobre todo las que viven en ambientes hidrotermales, donde cuando hay una expulsión, por ejemplo, hidrotermal no sé, de CO2 y ácido sulfúrico y, bueno, y agua caliente, los cambios de temperatura tienen que ser son muy drásticos, ¿verdad? Entonces, un cambio de temperatura muy drástico haría que muchas de estas arqueas pudieran morir. Entonces, por eso que tienen que moverse muy rápido para poder mantenerse, ¿verdad? En el lugar con el rango de temperatura óptimo para ellas. Esto me parece una de las cosas más apasionantes de este grupo. Y aquí hacemos una comparación de bacteria, arquea y eucaria en cuanto a diferentes características. Entonces, aquí en verde están las características en las que se parecen bacterias y arqueas, y en rosadito, o no sé cuál es ese color, sí, puede ser que es rosado, pero yo con colores no sé. Se dice que en cuáles se parece más entre uno con otro, ¿verdad? Por ejemplo, bacteria con eucaria, y en azul, en qué se parece más arquea con las eucarias. Entonces, en cuanto a los cromosomas, es similar bacteria y arquea. En cuanto a la convolución de la pared, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, en las bacterias, por ejemplo, peptidoglucanos. En cambio, en las arqueas tenemos glicopéptidos, proteínas y glucósidos. En cambio, en arqueas tenemos glucósidos, básicamente, ¿verdad? Entonces, como celulosa o quitina. El tipo de enlace lipídico en las membranas, entonces difieren un poco los ácidos grasos. En cuanto al flagelo, entonces la característica de los flagelos, el bacteriano, como les comenté anteriormente, entonces está más relacionado con el del tipo 3 del sistema de secreción, el arqueano más relacionado con el tipo 4, y el eucariota también tiene su propio sistema. Luego,
los ribosomas. Entonces vemos que son similares los de las bacterias y las arqueas. Los de los eucariontes son un poquito más grandes. En cuanto a intrones, curiosamente, las arqueas tienen algunos intrones en los ARNs de transferencia. Y eucaria, bueno, en la mayoría de los genes. Operones, entonces, tanto en bacteria como en arquea. Plásmidos también, tanto en bacteria como en arquea. Sin embargo, por ejemplo, la cromatina con núcleos, nucleosomas e histones, y entonces ahí se parecen más las arqueas y las eucarias, con el iniciador de la ARN de transferencia, también con, curiosamente, los factores de elongación son más similares. Bueno, los eucariontes tienen más, pero hay algunos que son similares en bacteria y en arquea. Las ARN polimerasas, entonces, bueno, bacterias y arqueas solo tienen una, las eucariontes tienen varias. Sin embargo, las subunidades de las ARN polimerasas, a diferencia de las bacterias, arquea tiene una mayor cantidad, lo cual es más similar a las eucarias. Y las resistencias, entonces, por ejemplo, las arqueas y las eucarias son resistentes a streptomicina y cloranfenicol, y también a algunas toxinas. Entonces, veamos que es como, las arqueas son como un intermedio entre ambos, ¿verdad? Algunas cosas se parecen más a las bacterias, en otras cosas se parecen más a las arqueas. Originalmente solo se distinguían dos grupos de arqueas, entonces lo que se conocía como euriarqueota y luego quenoarqueota, y normalmente asociadas a ambientes más extremos. Por eso es que originalmente, y por eso un poco el nombre, se aislaron de ambientes extremos, y entonces arqueano, un poco la relación con primitivo, entonces uno diría, bueno, son los organismos más primitivos. Sin embargo, ahí fue cuando se descubrieron las primeras. Sin embargo, como han ido avanzando las tecnologías de secuenciación sobre todo, y la caracterización de genomas, se van descubriendo, digamos, nuevas formas, nuevos primers para poder tratar de amplificar nuevas cosas que no se amplificaban anteriormente, y entonces está aumentando la cantidad de arqueas que están descubriendo, está aumentando grandemente, y entonces ya no solamente se encuentran en ambientes extremófilos, sino en ambientes mesófilos. En principio, en euriarqueota, entonces uno distinguía, por ejemplo, bacterias en ambientes extremadamente halófitas. Entonces los primeros que se descubrieron fueron en ambientes muy ácidos, por ejemplo el mar muerto, ¿verdad? Entonces creo que tanto Alobacterium fue una de las primeras que se encontró. Luego en ambientes extremadamente ácidos, y entonces esto es algo que, bueno, se descubrieron originalmente, y estos géneros, por ejemplo, micrófilos y ferroplasma y termoplasma son que hemos encontrado aquí en Costa Rica también, particularmente hemos estado analizando las aguas ácidas, tanto en las laderas, en diferentes, el riachuelos que se originan tanto en volcán Turrialba, Poás, Turrialba, Irazú y Poás, y en todas, bueno, se han encontrado, por ejemplo, estos géneros. Y luego, de ambientes más hipertermófilos, entonces hay otros que también se han caracterizado, que normalmente pertenecen al grupo Quenarqueota, y por ejemplo, sulfubolus también lo hemos encontrado aquí en el país. Aquí, bueno, le puse aquí hay diferentes hipótesis de cómo ha ido evolucionando el conocimiento, la clasificación sobre las arqueas. Entonces, me parece interesantísimo, y esto porque el conocimiento sobre arqueas ha avanzado más rápido que casi que cualquier otro grupo, ¿verdad? Entonces, aquí también hay espacios para que alguien se convierta experto en algún tema. Digamos que ya está relativamente establecido, pero, por ejemplo, yo no conozco mucha gente que haya estado estudiando aislando o caracterizando arqueas en ambientes tropicales. En la década de los 90 solo se conocían dos grandes filos. Ya luego, entre la siguiente década, entre el 2010, empezaron a encontrarse otro tipo de grupos. Entonces ya la taxonomía cambió, lo que se llama el TAC, por el Taumarqueota, Agarequeota,
y bueno, estos 4 grupos, Crenoarqueota, y estos son, en muchos de estos, curiosamente los japoneses han sido muy, le han entrado fuerte a estos grupos, a la descripción de estos grupos, muchos ventilas hidrotermales o ambientes de sedimentos, ambientes acuáticos en Japón, es donde se han descubierto. Y yo luego para la siguiente década, entre el 2010 y 2017, ya se ha ampliado mucho más, entonces el descubrimiento de nuevos grupos, estamos hablando, todos estos son diferentes filos, entonces ya el TAC, es, bueno, en el grupo, lo que se llama ahora Protearqueota, y también aparece un nuevo grupo que se llama el DPAM, nuevamente lo que hacen es juntar diferentes filos, ¿verdad? Y tal vez el más reciente, uno de los más interesantes, y sobre el cual expuso Brian la vez pasada, es las arqueas de Asgard, ¿verdad? Entonces, toda la historia de la mitología escandinava, y vean los nombres, Lokiarqueota, Odinarqueota, Thorarqueota, ¿verdad? Me parece muy curioso. Creo que esas también fueron descubiertas por grupos japoneses, y dentro de estas, el Lokiarqueota, Lokiarqueum, que se puso la vez pasada, que tuvieron que cultivarla varios años para poder descubrirla. Entonces, han habido, con base a esto, no es un punto finito, sino han habido diferentes discusiones de cómo se ubican los diferentes grupos y cómo se diferencian grupos de bacterias y arqueas. Y entonces aquí arriba, vean, lo primero que me llama la atención de esta propuesta es que pone el LUCA aquí, ¿verdad? Y entonces, que para un lado se derivó en bacteria y para otro lado se derivó en arquea. Es una de las teorías, ¿verdad? Y entonces, dentro de los filos de bacterias, bueno, ahí tenemos todos, muchos de los que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, bueno, Actinobacteria, Chloroflexi, algunas de las bacterias más primitivas, ¿verdad? Que son estas, normalmente Parcubacteria, por ejemplo, pero de estas no se, creo que existen nada más secuencias, no hay aislamientos, ¿verdad? Y luego, por otro lado, entonces tenemos aquí los 4 grupos grandes de arqueas, y entonces en las Asgard, según las nuevas evidencias, se incluye lo que podría ser arqueota. Otras, hay gente que dice, ¿verdad? Entonces que las bacterias, por un lado, bueno, como teníamos el LUCA, y a partir del LUCA luego se dio una arquea, y luego aparecieron una bacteria, luego aparecía la arquea y luego aparecían los eucariotas. En este ya da otra posibilidades. Primero, bueno, igual las bacterias, y luego una divergencia entre Crenoarqueota y eucaria, y luego otro tipo de arqueas. Y tal vez la más reciente, que es otra hipótesis, es que, bueno, igual el LUCA, la bacteria, y luego aparecieron las TAC, las Asgard, y de las Asgard se derivó un grupo arqueot de las eucarias, y igual también hubo otra divergencia a las euriarqueotas y las DPANN. Entonces, bueno, lo comentamos la... Profe, ¿Sí? una consulta. Sí, sí. Para estudios como de ADN ambiental, si uno quiere estudiar arqueas, ¿cómo están las bases de datos de referencia? ¿O cuáles son? Porque no tengo idea. Yo pienso que, o sea, no estaría mal, o sea, no es tan mal, ¿verdad? Me parece que si uno quisiera estudiar arqueas en Costa Rica y se quiere enfocar, es más, hay un estudiante de buen punto que quería hacer la tesis de maestría en estudiando arqueas, ¿verdad? El tema es que siempre ha habido un sesgo, ¿verdad? Entonces uno siempre se basa, por ejemplo, si uno quiere hacer un primer para amplificar, hablemos, 16S de las arqueas, uno hace un alineamiento de las secuencias, ¿verdad? Y luego, con base al alineamiento de las secuencias, busca algunos sitios que sean más o menos conservados, y luego de esos sitios conservados hace primer, simplifica, ¿verdad? Pero todo en base a lo conocido. Resulta que con el tiempo ya aparecen secuencias que no son necesariamente iguales, entonces no necesariamente se alinean igual, entonces no se pueden aparecer nuevos primers.
Hoy, digamos, hay algunos, del artículo que yo les envié, algo importante es que ya hay algunos genomas casi que universales para procariontes, y entonces que ya tienen algunas modificaciones, digamos, en los primers para poder abarcar un mayor rango de organismos, y se pueden, digamos, que conocer bastante. Yo pienso, sin embargo, entonces, con lo que hay hoy, con las herramientas y el conocimiento y las bases de datos, entonces, y para esto hay diferentes bases de datos, sobre todo la NCBI, pero hay bases de datos particulares, como el SILVA y el SINA y bueno, la RDPI, Ribosomal Database Project. Igual hay bases de datos de genomas completos. Yo pienso que con eso ya se puede trabajar relativamente bien si uno quiere estudiar lo que hay en ambientes, por ejemplo, aquí extremos en Costa Rica, o inclusive cuáles son los que hay en el microbioma humano, ¿verdad? Que también hay una fuente de organismos impresionante, de arqueas metanogénicas, ¿verdad? Sobre todo, que no conocemos. Sin embargo, es algo que si uno quiere estudiar un poquito cosas más raras, habría que ir haciendo esos procesos de refinamiento. Entonces, por ejemplo, que si uno está interesado en, no sé, voy a decir, nanoarqueotas, ¿verdad? Entonces, que uno pudiera estudiar todas las secuencias que hay, hacer tal vez un primer específico para ese grupo y luego tratar de ir a pescarlo en el ambiente, ¿verdad? O la otra manera, pudiera diseñar algunas ondas específicas para ese grupo, y entonces utilizar la tecnología de FISH, ¿verdad? Que es un marcaje y que uno luego tiene con CyberGreen o CyberVolt o algún otro, entonces ya lo puede ver en el microscopio, microscopía de fluorescencia. Entonces, yo diría que, o sea, tampoco es empezar de cero, que hay buen camino avanzado, y si alguien quiere estudiar ese grupo, creo que con las herramientas de hoy se puede hacer bastante, y igual uno podría inclusive refinar un poco más. Gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, algunos ejemplos de arqueas. Tenemos a Metanocardococcus. Esta es una arquea metanógena que es termofílica de una fuente hidrotermal submarina. Y curiosamente, no es solamente esta, pero muchos de los organismos metanógenos, entonces lo que utilizan es dióxido de carbono y hidrógeno como fuentes de energía y producen metano. Algunas bacterias similares a estas tenemos no solamente en ambientes extremos, sino también, como les comenté anteriormente, en el tracto digestivo humano, ¿verdad? O también hay algunas que se utilizan ¿cómo se llama esto? En muchas fincas ganaderas que se desechan las aguas verdes, ¿verdad? Y luego se procesan y luego se produce metano. Bueno, ahí hay cultivos mesofílicos de ese tipo de bacterias. Luego tenemos otra bacteria que es Halobacterium, que son aerobios obligados con forma de coco-bacilos, son móviles, requieren ambientes con alta concentración de sal, y por eso es que en las salineras o en el Mar Muerto normalmente ahí son de zen aislados. De hecho, la primera arquea que me parece que se aisló y que se encontró, que se caracterizó, fue en el cuero. Mucha gente en la tenería, ¿verdad? La gente que trabaja con cuero, lo que hace es que a veces para eliminar y para limpiar de microorganismos, tratan el cuero con altísimas concentraciones y cantidades de sal. Pero resulta que en alguna tenería el cuero se le estaba teñiendo una coloración rojiza. Y entonces, de ahí lo que al final descubrieron era que era un microorganismo que podía vivir con esas concentraciones altísimas de sal, y así fue como apareció, de hecho, la primera, y creo que es cultivable, ¿verdad? El Halobacterium, pero también entonces en las salineras, en condiciones de alta salinidad, y cuando se ven coloraciones de estas púrpuras o rojizas, no se han visto fotos de algunas, pero son hermosísimas, ¿verdad? Entonces normalmente corresponden a halobacterias. Luego, a inicios de este año, creo que fue en febrero, se descubrió esta Loquiarcheum, que fue la que expuso Brian la semana pasada, que se aisló de una ventila termal. Está relacionado con el ancestro común de los
los eucariontes, ya estructuralmente, morfológicamente tienen varias características que se dice que son los antecesores, y por eso el grupo este de las arqueas de Asgard se dice que son los originarios, tal vez el ancestro más relacionado con los eucariontes. Luego tenemos nanoarqueas, como este otro que también es hipertermófilo, un simbionte obligado bueno, es también interesantísimo. Es un simbionte obligado de otras arqueas, entonces es uno de los organismos con los genomas más pequeños, y el genoma, bueno, se dice que es el genoma procariante más pequeño, pero ya hemos observado otros. El tema es que hacen simbiosis con otras arqueas, ¿verdad? En la naturaleza uno se encuentra, que es maravilloso, que uno se encuentra cualquier tipo de relaciones, ¿verdad? Igual con hongos. Entonces uno puede encontrar hongos patogénicos que son patogénicos de otros hongos patogénicos, ¿verdad? O simbiontes que son simbiontes de otros simbiontes, o patógenos que son patógenos de bacterias que son simbiontes de algún otro, ¿verdad? Entonces ese tipo de relaciones uno puede encontrar absolutamente de todo. Ok, bueno, y entonces bueno, estos son estudios que hicimos aquí con el doctor Max Chavarría, que en un par de clases nos vamos a hablar les voy a exponer sobre varios estudios que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, que este es un riachuelo ácido de cerca del volcán Irazú, en el cual, vean que estamos encontrando, el pH era más o menos entre 2 y 3, y estas, lo que son rojitas y las que son amarillas, por ejemplo, en esta concentración media vemos unas poblaciones relativamente altas de euriarqueotas y también de taumarqueotas. Y bueno, en otros ambientes, algo que curiosamente en el paper, bueno, el paper salió publicado recientemente, pero que no analizamos, es la que me llamó muchísimo la atención, fue la alta presencia de cloroflexi en el ojo de agua de este riachuelo, vean, pero en los sedimentos del ojo de agua de este riachuelo, donde las concentraciones de oxígeno son muy bajas, ¿verdad? Entonces uno pensaría que en estas condiciones hay algún tipo de metabolismo anaerobio, ¿verdad? Y no sé si propiamente Anamox o algún otro, ¿verdad? Pero por lo menos reducción, condiciones y este tipo de metabolismo y estas poblaciones, no mencionamos nada de eso en el paper. Pero para que vean que sí ya tenemos algunas identificaciones de este tipo de organismos en ambientes naturales extremos en el país. Profe, disculpe. Sí. Profe, ¿verdad que eso entonces queda bien, digamos, o como que se relaciona también con aquella investigación que usted nos enseñó por inicio del lago, donde a más profundidad, bueno, yo esperaría menos oxígeno incluso, entonces que también van aumentando las poblaciones de cloroflexo? Sí, exactamente. Exactamente. Mira, aprovecho ahora en esto. Recuerden que la próxima semana son las presentaciones de los grupos, ¿verdad? Del video sencillo. Les quería preguntar, bueno, lo hablamos ahora tal vez después, como estamos grabando, y que no se me olvide, para ver si lo hacemos, si lo quieren exponer o que hagamos alguna sesión pequeña de preguntas, luego exponer las presentaciones, o si lo hacemos del todo asincrónico. Pero a mí me parece que el poder hablar, además de ver el video y poder discutir un poco sobre la tecnología, sería muy rico, pero bueno, lo hablamos ahorita después. Vamos a continuar ahora con los protistas. Los protistas en realidad taxonómicamente no son un grupo como tal, ¿verdad? Esto no es una agrupación real, no existe un dominio, un reino que se llama protista tal cual, ¿verdad? Pero es una agrupación informal que agrupa una serie de eucariotas unicelulares o pluricelulares muy sencillos, sin tejidos diferenciados. Y es como, no sé, cuando alguien barre y mete cosas ahí bajo la alfombra, ¿verdad? Ese tipo, no son animales, ni plantas, ni hongos, entonces todos los bichos raros están ahí. Y bueno, tengo colegas que trabajan con protistas, y ahí de verdad los bichos más raros con metabolismos, con una forma
con algunas características de un organismo, pero con otros de otro, están ahí, ¿verdad? Entonces, es otro grupo que hay una diversidad amplísima. Y entonces, bueno, el término protista agrupa esto, ¿verdad? Inclusive hay una revista ahí que se llama Protist, pero en realidad involucra varios organismos, pero nadie puede definir límites, dónde empiezan y dónde terminan, sino más bien es un grupo ahí heterogéneo de organismos. Eso sí, la mayoría son heterótrofos, aunque también hay mixótrofos, es decir, fototótrofos y heterótrofos. Luego hay reproducción tanto sexual como asexual. Se movilizan por retractación, flagelos o cilios, y hay algunos patogénicos. Hay algunas ilustraciones impresionantes. A mí me parece maravilloso cómo gente no sé, a inicios, en los principios de 1910, 1920, inclusive antes, con un microscopio sumamente sencillo, hacían este tipo de ilustraciones, ¿verdad? Hoy, con toda la tecnología, apenas es que las llegamos a hacer cosas parecidas. Y entonces, algunos de los, bueno, en general, entonces, volviendo a esta taxonomía un poco ambigua, en general, los que son fotosintéticos se les denominan algas y los no fotosintéticos se les denominan protozoos. Me gusta mucho este grafiquito, aunque no sea tan exacto, pero vean cómo, por un lado, digamos, un poco la evolución de las cosas, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos bacterias, por otro lado tenemos arquea. Como un intermediario de los dos tenemos los protistas, ¿verdad? En un momento central. Y, bueno, si uno le une la endosimbiosis de la bacteria, entonces por ahí tenemos las plantas, de los protistas de en algún momento derivaron los hongos y luego los animales. Obviamente esto no es, digamos, tan exacto taxonómicamente en términos formales, sin embargo me parece que gráficamente, en una forma de comunicar, me parece que sí se capta bien la idea. Y dentro de estos, bueno, tenemos los diplomados y dentro de esto el Yardia, por ejemplo, que son, bueno, que encuentran unos millones en las quistes, en las heces. Hay una colega que más, bueno, no vamos a hablar de esto, pero todavía estamos encontrando la gente que está analizando las plantas de tratamiento, cantidades importantes de Yardia, que son un organismo que vive en el tracto digestivo humano, ¿verdad? Y que, bueno, es un parásito que ahí está alimentando a nosotros. Luego tenemos los kinetoplástidos, entonces el más común tal vez es el trypanosoma, que causa la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad ahí súper, bueno, es interesantísimo por las diferentes morfologías y etapas que tienen el trypanosoma en las diferentes fases. En este momento tenemos un estudiante que está haciendo un proyecto estamos viendo las asociaciones del microbioma de los triatominos, que son los que dispersan el trypanosoma, en los que son Chagas positivo y Chagas negativo, ¿verdad? Entonces hay algún patrón de los microbiomas con respecto al control del plasmid, el protozoario. Luego tenemos alveolata. Alveolata son dinoflagelados, entonces, y algunos de ellos, como Alexandrium, son los que causan las mareas rojas. Y tenemos otros grupos como los plasmodios, que son apicoplexanos, que son normalmente, todos son heterótrofos, la mayoría son parásitos. Hay algunos parásitos humanos, como el plasmodium, sin embargo, en la naturaleza hay muchísimos otros que son parásitos de otros grupos, por ejemplo, parásitos, y tiene que ver mucho el control de las poblaciones en el fitoplancton. Y bueno, también tenemos otros ciliados clásicos como Paramecium. Algo iba a decir aquí, pero... bueno, aquí hay un tema que me parece interesantísimo, que nos ha explorado mucho, y es el uso hemos hablado de probióticos, y cuando uno piensa en probióticos normalmente piensa en bacterias, ¿verdad? Algunas veces puede pensar en algunos hongos. Sin embargo, ya hay gente que está empezando a pensar en tener algunos
usar como probióticos algunos protozoarios. Y es que, recuerden que hace un rato les comenté que hemos reducido como humanidad la cantidad de enfermedades infecciosas, pero hemos aumentado la cantidad de enfermedades autoinmunes. Y algunas de las cosas, alguna gente que relaciona la cantidad digamos, el aumento de algunas enfermedades autoinmunes, algunas veces, y cuando damos la clase de microbioma, que hay aumentos descontrolados de algunas poblaciones de microorganismos, de algunas bacterias en particular, y que luego estas quedan reacciones inflamatorias y que luego muchas veces estas reacciones inflamatorias pueden desencadenar en muchas otras enfermedades, inclusive autoinmunes o tipo cáncer. Y entonces hay alguna gente que ha estado empezando a sugerir que volvamos a utilizar, a contagiarnos, a utilizar algunos protozoarios para las poblaciones controlar las poblaciones de algunos organismos. Y es que nosotros fuimos hechos para tener protozoarios en el cuerpo, ¿verdad? ¿No? Y entonces, al estarse desparasitando a cada rato, aunque parezca, y aunque ayudó muchísimo a la salud, nosotros históricamente y evolutivamente coexistimos con una serie de organismos, entre ellos los protozoarios. Y entonces, aparentemente, hay gente que está empezando a insinuar que algunos de estos protozoarios podrían controlar algunas de las poblaciones de estos organismos que causan todas este otro tipo de reacciones. Me parece una cosa interesantísima. La semana pasada vi un estudio sobre esto, no lo mencioné aquí, pero es un tema nada más de prestarle atención, ¿verdad? Por eso yo no soy experto en protozoarios para nada, pero es un tema que sería interesante abordar. Todo. Otra vez, hay un gap, ¿verdad? En cómo utilizar algunos protozoarios y cómo controlar las poblaciones de ellos para que controlen poblaciones de otras bacterias, por ejemplo, patógenas o que causan reacciones alérgicas que luego desencadenan en algunas otras enfermedades, inclusive autoinmunes. Y el último grupo que quería hablar sobre de protozoarios son las amebosus, ¿verdad? Entre esas tenemos las amebas, y dentro de las amebas hay un grupo que me parece interesantísimo relacionado con las amebas, que son los mixomicetos. Los mixomicetos son un grupo son una ameba primitiva y que luego simplemente forman algún tipo de comunidad y que ya una vez como en las primeras etapas se mueven como amebas, pero ya luego más bien se parecen a un hongo, inclusive producen esporas y son altamente descomponedores de suelos. Aquí les tengo un link, los dejo para que lo vean después, pero es una historia de terror, es un video de esas, sé que a alguien le gustan las películas de terror, inclusive la música es como, no sé, 2 minutos, en cómo una ameba rodea y ahoga a un paramecium, creo. Es muy bonito. Algo interesante de las amebas es que se dice que también algunos estudios que están empezando a relacionarlo con el origen primitivo de los hongos. Y que se dice que algunos hongos fueron, digamos, esa capacidad de englobar y engullir se perdió y que en los primeros hongos y que entonces en estos, los eudópodos, ¿verdad? En realidad son los antecesores de las hifas en los hongos y que en lugar de engullir, entonces ya después los hongos evolucionaron a secretar las proteínas, ¿verdad? Todo el secretón y degradar la comida afuera y luego poder ingerirla. Creo que alguien más adelante va a exponer sobre esta teoría, entonces hay un paper para exponerlo más adelante. Pero bueno, es una cosa ahí apasionante. Y bueno, otro tipo de protozoarios, entonces, dentro del grupo de protistas, tenemos los modos de agua, que son básicamente un grupo homicetos, que son Stramenopilos. Aquí también hay pocos, algunos pocos que han sido de importancia agronómica,
Entonces, particularmente la Phytophthora, ¿verdad? Causante que se echó la papa en Irlanda y después el causante de migraciones y hambrunas. Pero la mayoría son parásitos animales, acuáticos y de plantas. Esto es un grupo, por ejemplo, y bueno, hay una evolución convergente, entonces uno lo ve a simple vista en el microscopio, son relativamente parecidos, aquí lo vemos aquí arriba, son relativamente parecidos a los hongos, sin embargo, filogenéticamente son muy distantes. En esto hay otro gap, si alguien quiere convertirse en experto en omicetes, por ejemplo, acuáticos, muy poca gente en el mundo, no sé, muy poca gente. Entonces, y obviamente los omicetes de Costa Rica, casi nada se sabe. Y tenemos las diatomías, que luego de las cianobacterias son los principales responsables de la producción de oxígeno en el planeta, ¿verdad? Más o menos aparecieron hace 300 millones de años. Y son unicelulares, diploides, fotosintéticas, tienen una capa protectora de sílice, son planctónicas y bentónicas y tienen una amplísima distribución ambiental. Entonces, luego de las cianobacterias, yo diría que son de los organismos más importantes. Es curioso que todo el mundo dice que algo que me parece interesante es que hay que salvar los bosques porque son los principales pulmones del planeta, ¿verdad? Sin embargo, eso es relativo. Si uno suma la fotosíntesis y la respiración de los bosques, inclusive la respiración de los bosques tropicales, es casi neto, ¿verdad? Lo que producen, lo que consumen, digamos, de oxígeno. Y en algunos casos, inclusive, se está diciendo que con el aumento en las temperaturas es inclusive negativo, ¿verdad? Y entonces, o sea, es decir, que respiran más de lo que fotosintetizan. Sin embargo, el verdadero pulmón del planeta son las cianobacterias y las diatomeas, que son responsables yo diría que entre un 60 y 80% del oxígeno global son producidos por estos organismos, y sobre todo en ambientes acuáticos. Yo no sé si alguien lo ha visto así, pero o sea, así es, me parece.